Hermanos, vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a abrirla en el libro de Colosenses. Libro de Colosenses. Si recuerdas, y espero que sea así, los miércoles estamos estudiando una palabra que el apóstol Pablo utiliza en diversas ocasiones. Es la palabra en el griego alelos, en el español nuestra traducción es unos a otros. Y el día de hoy estaremos nuevamente yendo a la palabra y analizando a lo largo de la Biblia el, el uso de esta palabra. En esta tarde vamos a hablar de soportarnos los unos a los otros. Es el título del mensaje, soportándonos los unos a los otros. Y voy a hacer esta lectura en Colosenses capítulo 3, del verso 9 al verso número 14. Dice así la palabra de Dios. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, es siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad, de permitirnos nuevamente estar aquí. Y gracias porque nos has traído y gracias por tu Espíritu que has derramado en nosotros y por tu palabra que nos ha sido dada. Y ayúdanos, Dios, a utilizar todo esto en conjunto para provecho de nuestras vidas, de nuestras almas. Y te queremos, Dios, honrar en todo y queremos que tú seas exaltado y queremos ser enseñados por ti, por tu palabra. Úsame y usa tu Espíritu en cada uno de nosotros. Te rogamos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. El título, hermanos, repito, es soportándonos unos a otros. Soportándonos unos a otros. Pues en estos días, como ustedes habrán dado cuenta, tal vez algunos, mi carro se descompuso. Y la situación es que son metales, ¿verdad? Un carro está compuesto por diversos metales, componentes, que es fierro, ¿verdad? Es fierro. Pero como en cada una de las cosas que hay en este mundo, todo se desgasta, ¿sí? Mientras se va usando, vemos un deterioro de cada uno de los componentes de cualquier tipo, desgaste. Y justamente podemos darnos cuenta, a los que tienen vehículos saben a lo que me refiero, de ese sonido en el vehículo. Ese sonido que al principio, bueno, es algo raro, ¿verdad? Porque nunca había escuchado este sonido, el carro. Pero a la medida que va pasando el tiempo, si no se hace algo para corregir, ese sonido incrementa. Y de pronto es aún más notorio ese sonido. Y puede llegar en algún punto, si no hay alguna reparación, ese sonido puede llegar a ser insoportable. Y era justo lo que tenía mi carro. Pasaba por un bache, por un tope y ¡ta! Sonaba muy fuerte. Pero nuevamente lo que necesitamos nosotros es entender que esos metales se van desgastando y necesitan de vez en cuando cierta reparación. Necesitan cierto mantenimiento y una de las cosas que es útil
es poner aceite, lubricar esas piezas que van a moverse, van a estar juntas para evitar ese sonido tan ruidoso. Y hermanos, pensando en esta metáfora, es algo muy parecido a la iglesia. Es algo muy parecido este carro, ¿verdad? Con los diversos componentes y cómo las fricciones con el paso del tiempo se van desgastando y de pronto salen esos sonidos. Hay esos roces, ¿verdad? Y después de tanto tiempo de interactuar con algún hermano en la iglesia, puede ser tan insoportable para ti como un ruido en el vehículo, en tu carro. ¿Y qué hacemos para corregir este daño? ¿Qué es lo que hacemos para corregir estos ruidos que no nos gustan? Pues necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos recordar que tenemos su palabra que es útil para nuestras vidas. Necesitamos poner todo en su lugar. Necesitamos recordar que es normal que haya disgustos. Es normal que a veces se presenten ciertos ruidos y ciertas cosas que nos desagradan. Pero más allá de esto, es necesario también entender que todo se puede corregir. Hermano, en la iglesia de Cristo, las cosas se deben de corregir. Necesitamos, por lo tanto, no solo su Espíritu en nuestras vidas, pero necesitamos obedecer al Espíritu Santo y lo que nos indica cada una de nuestras vidas. Vamos a ver el día de hoy 3 cosas acerca de este llamado que el apóstol Pablo nos hace en estos versos. En primer lugar, vamos a ver el principio. Hay un principio en estos versículos. Y luego nos vamos a notar también las diferentes prendas. Dice que hay que vestirnos. Bueno, ¿de qué hay que vestir? ¿De qué hay que vestirnos? Y el apóstol Pablo va a dar una lista de cosas. Y en tercer y último lugar, vamos a ver una persona. La persona, por supuesto, de Cristo. Pero en primer lugar, vamos a ver el principio. Hay un principio en estos versículos y es interesante que en 4 ocasiones diferentes, en estos versículos, que son realmente una porción no muy extensa, en 4 ocasiones aparece la palabra o el principio de vestirse. En 4 ocasiones diferentes. Encontramos este principio de quitar algo y poner otra cosa. Y es un principio que el apóstol Pablo también utiliza en otras cartas. De quitar lo que está dañando, quitar lo que es malo y poner lo que es bueno. Este es el principio de quitar y poner. En 4 ocasiones, recuerda, en 4 ocasiones vemos esta idea, esta palabra. En el versículo número 9 es la primera ocasión donde aparece. Versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y esta palabra despojado, habiéndonos despojado, en el original es la idea de desvestirse, no solo despojarse, la palabra es desvestirse, tanto que la versión textual lo pone de esta forma, sino habiéndonos desvestido. ¿Sí? Este es el llamado, de no mentirnos los unos a los otros porque ya nos hemos desvestido del viejo hombre. Ya no somos los mismos de antes. Esa es la primera palabra, la primera ocasión donde se nos habla de esta imagen que va a utilizar el apóstol Pablo en este contexto de quitar, de despojarse, de desvestirse. Pero luego también en el versículo número 10 dice, y revestidos del nuevo. No solo desvestirte, sino revestirte. No solo quitar, sino poner. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo número 12, vestíos pues como escogidos de Dios. Nuevamente esta palabra de ponerte, vestirte.
Terminado el versículo número 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. En 4 diferentes ocasiones, en estos versículos, encontramos esta idea, que creo que es muy marcado del apóstol Pablo, darnos a entender lo que él quiere para la vida de todo cristiano, o más bien lo que Dios, a través de Pablo, está indicando a cada uno de los creyentes. Y nosotros sabemos, en el asunto de la vestimenta, que hay diferentes estaciones del año y hay diferentes momentos para vestir y usar cierto tipo de ropa. Sobre todo en estos cambios de clima, ¿verdad? Sabemos que tenemos que vestirnos apropiadamente. Tienes que de pronto ponerte algo más que una playera, una camisa. Tienes que traer un suéter, una chamarra. Y sabes, sobre todo también en estos días, creo que todo el mundo está en el centro, abarrotando las tiendas. ¿Por qué? Porque están preocupados de cómo vestirse antes de que finalice el año. Están buscando la ropa apropiada para ponerse. ¿Qué van a usar en estos próximos días? Pues sabes, el apóstol Pablo nos dice cómo el creyente debe de vestirse apropiadamente. Ahora, esta palabra, vestirse, no tenemos que tomarla de una forma literal. ¿De acuerdo? Es una palabra que indica algo espiritual. Esta palabra vestirse indica la forma de vivir. Así que el apóstol Pablo no te está diciendo cuál es el estilo de vestimenta que debes de llevar. Lo que el apóstol Pablo te está diciendo es cuál es el estilo de vida que tienes que vivir. Porque al igual que es muy notorio para las personas ver a las personas y verlo primero, ¿verdad? La vestimenta. Las personas es lo que ven primero. La vestimenta, ¿cómo vienes vestido? Así como podemos nosotros ver la ropa que traemos puesta, también las personas están viendo la forma en la que estamos viviendo, la forma en la que estamos actuando. El apóstol Pablo dice 2 cosas. Hay cosas que tenemos que quitarnos y hay cosas que tenemos que ponernos. Hay cosas que tenemos que quitarnos. Versículo número 5 dice, haced morid pues lo terrenal en vosotros. Hay cosas que tenemos que hacer morir. Hay cosas de las cuales, versículo número 9, nos tenemos que desvestir. Tenemos que quitar, tenemos que despojarnos de ciertas cosas, de ciertas prendas, utilizando la metáfora del apóstol Pablo. Hay ciertas cosas que deberíamos desechar. Ahora, posiblemente todos nosotros tenemos alguna prenda de la que no nos queremos deshacer. Quizá un pantalón que te gusta tanto que ya no te queda, pero que le has guardado un cariño muy especial. Quizá está roto, quizá está desgastado, pero por alguna razón te gusta y lo has guardado y tú estás pensando, y cito textualmente, algún día me va a volver a quedar. Algún día. No lo voy a tirar. Lo quiero conservar. Pues sabes, el apóstol Pablo dice, hermanos, hay cosas que tenemos que desechar. Hay cosas que como cristianos ya no nos quedan. Hay cosas que ahora en nuestra vida nueva, en nuestro nuevo hombre, deberíamos desechar. Hay cosas que están sucias. Hay cosas que están desgastadas. Hay cosas que ya no nos lucen bien. Deberíamos desechar. Deberíamos desvestirnos. Deberíamos quemar esa ropa. Pues hermanos, hay muchas cosas. Como cristianos
ya no nos quedan bien hacer. Hay ciertas reacciones que ya no deberíamos tener. Hay ciertas palabras que ya no deberíamos de decir. Hay ciertos pensamientos que ya no deberíamos de tener. Porque somos nuevos en Cristo. Deberíamos desechar algunas cosas en nuestra vida. Pero luego, también tenemos que vivir lo espiritual. No solo hacer morir, como dice el versículo 5, no solo hacer morir lo terrenal, pero también hay cosas que deberíamos hacer vivir en nosotros. Hay cosas que tenemos que ponernos, y hemos visto, ¿verdad? Ahí a partir del versículo número 10, revestidos del nuevo hombre. Vestidos, versículo 12, como escogidos de Dios. Versículo 14, sobre todas las cosas, vestidos de amor. Hay ciertas cosas que deberíamos nosotros ponernos. Hay cosas que deberíamos hacer vivir. Hay cosas que deberían de resaltar en nosotros. Y en esa noche, hermano, me gustaría decirte cómo debes de vestirte. ¿Cómo debes de vestirte? Y esta vestimenta de la cual vamos a hablar el día de hoy es una vestimenta para toda ocasión. ¿Sí? Es cierto que hay momentos donde no queremos ir a todos los lugares con la misma vestimenta. Hay vestimenta para cada lugar determinado. Esto es cierto. Pero de la vestimenta de la que va a hablar el apóstol Pablo es una vestimenta para toda ocasión. Una vestimenta para cada día de tu vida y tienes que esforzarte en ponerte esta ropa. Ponerte estas prendas. Así que la segunda cosa que vamos a ver son las prendas. Bueno, si el apóstol Pablo dice que tenemos que revestirnos del nuevo hombre, tenemos que revestirnos de ciertas cosas, la gran pregunta es, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? ¿Cuáles son esas prendas de las que debemos de vestirnos? ¿Cómo deberían lucirnos a nosotros estas prendas? ¿Sabes lo que el apóstol Pablo hace en estos siguientes versículos? Es que nos da una lista. Nos da una lista. Pues, hermanos, la verdad es que quizá no nos gustan las listas. Por lo general, las listas nos desagradan porque nos recuerdan las listas de quehaceres que teníamos en casa. Nos recuerdan la lista de cosas para comprar en el mandado, ¿verdad? Y es tedioso a veces buscar la lista y ir pasillo tras pasillo, ir puesto tras puesto a buscar todo lo que tú necesitas. Nos recuerda la lista de pendientes. No nos gustan las listas. Por alguna razón nos desagradan las listas. Nos desagradan. Y lo que sucede es que a veces, no sé si a los hombres les ha pasado, generalmente a nosotros los hombres, cuando por alguna razón nuestra esposa no puede ir al mandado, ¿sí? Donde quiera que tú hagas el mandado, y tú estás pensando, bueno, necesito la lista, y te dan la lista. Como casi no es habitual que tú hagas la lista, que tú vayas más bien a hacer las compras, tú estás pensando, ¿dónde estarán las cosas? Es como si estuvieras perdido, ¿verdad? Como un niño perdido en la calle, no sabes dónde están las cosas. Y tienes que estar preguntando, pues oye, ¿dónde puedo encontrar esto? Y luego cosas, si hay en la lista, ¿verdad? Algo muy raro, no sabes dónde conseguirla, en el mercado negro, ¿dónde consigo esto? Realmente no sé dónde conseguir algunas cosas de la lista. Y quizá en algunas ocasiones, si sabes dónde se encuentran cada una de las cosas en la lista, pero a veces al darte cuenta lo que cuestan,
tú regresas a casa y le echas a tu esposa una mentira. No había. Fíjate que no había. En esta ocasión no había. Ahora, suceden dos cosas, que a veces las listas, algunas cosas en la lista son difíciles de conseguir y otras cosas sí sabes dónde están, pero no las quieres comprar por lo costoso que es. Pues sabes, en estas listas que el apóstol Pablo nos da, lo que está en juego no es si sabes dónde se puede conseguir o no. Claro que sabes dónde conseguir esto, que está en la lista. Sabes dónde lo puedes conseguir. El problema para nosotros es que la lista que el apóstol Pablo nos da es costosa. Es costoso. Cada una de las cosas que menciona aquí para nosotros es costoso y decimos, ¿realmente tenemos que ser así? ¿Realmente tenemos que ponernos estas prendas? ¿Realmente deberíamos de buscar esto que el apóstol Pablo nos está llamando a hacer, llamando a vivir? Y el apóstol Pablo nos da esta lista. Y nos habla pieza por pieza, o si quieres verlo de esta forma, prenda por prenda, de las cosas que tú te tienes que vestir. Las cosas que tú debes de ponerte. Y hermano, no se trata solo de estar vestidos. Se trata de que nuestra vestimenta debe de ser visible para otros. Debemos de modelar con estas prendas nuestra vida frente a otros. Cada una de las cosas que vas a ver en esa lista son cosas para que otras personas las vean. Son cosas que no solamente tú las tienes que buscar de una forma aislada, sino que son cosas que tú vas a buscar y vas a vestirte y vas a vivirlas solo cuando estás con otras personas. Y esta es la lista del apóstol Pablo. Pero recuerda, es inspirado por Dios. El versículo número 12 comienza diciendo, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, santos y amados. Dice, tenemos que vestirnos. La primera cosa dice ¿pueden leerlo por favor? Entrañable misericordia. Es lo primero que dice. De entrañable misericordia. Ahora, ¿qué significa esto? Necesitamos entender esto. ¿Qué significa entrañable misericordia? Hay otras versiones que lo traducen como compasión. Tenemos que vestirnos de compasión. La primera cosa, compasión. ¿Y qué es la compasión? Bueno, pues literalmente la palabra del griego, ¿verdad? O del hebreo es la imagen de los intestinos. Eso son las entrañas. Los intestinos. Así que un griego diría algo como intestinos compasivos. ¿Y por qué razón hablarán de los intestinos? Porque desde la perspectiva de los orientales, Medio Oriente, los intestinos es donde están las emociones. Nosotros en Occidente decimos en el corazón. Es donde sentimos. Pero un judío diría en mis intestinos. Es donde siento. Porque es el lugar más vulnerable donde sentimos. Cuando tienes miedo, lo primero que tú sientes en tu cuerpo son los intestinos, el estómago. Hay algo dentro de ti cuando tú tienes una emoción fuerte, ¿verdad? Es en el estómago donde tú lo sientes. Y es lo primero que dice. De entrañable misericordia, de compasión. ¿Y cómo puedes tú tener compasión por otros?
Tenemos que definir, hermanos, que de lo que Pablo está hablando no es sentir lástima por otras personas. Nuestro llamado no es a sentir lástima por otros. Ay, pobrecito. No, se trata de sentir lo que ellos sienten. Eso es compasión. Sentir lo que otros sienten. ¿Y cómo vas a tú sentir lo que alguien más siente? Más que estando con él. Estando cerca de él. Hermanos, cada uno de nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. El apóstol Pablo también dice en otra parte que cuando un miembro se duele, todos se duelen. Eso es lo que está hablando aquí. Sentir lo mismo. Recuerda, no es sentir lástima, sino sentir el dolor de tu hermano. Ser de un mismo sentir. Compasión, entrañable misericordia, como tenemos en nuestra traducción. Pero luego la segunda cosa, tenemos que vestirnos de benignidad. Y esta palabra benignidad podría traducirse simplemente como ser alguien bueno. Ser bueno. Pero creo que va más allá la idea de ser una persona buena. Otra forma de describir esta benignidad es la utilidad. Ser útil. Ser útil para otras personas. Decidir ayudar a alguien cuando ves que necesita ayuda. Y tenemos que ser así, hermanos. Tenemos que vestirnos de cada una de estas prendas de compasión, en primer lugar, de utilidad, de servicio, en segundo lugar, pero también, en tercer lugar, de humildad. Es la tercera cosa. Tenemos que vestirnos de humildad. ¿Y sabes qué es la humildad? La humildad es conocer tu lugar. Y la humildad es lo opuesto al orgullo. El orgullo dice, voy a hacer las cosas porque yo quiero, a mi manera y para mi beneficio. Pero la humildad dice, te voy a servir, te voy a ayudar. Y es interesante que, recuerda, todas estas cosas, el apóstol Pablo las menciona hablando en este término de la forma en la que debemos relacionarnos con otros. Cada una de estas prendas son cosas que otras personas van a ver. Una manera de vivir que será visible para otros. Humildad. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una persona que se molesta con otra persona? A veces la persona puede exigir y puede decir, es que tú estás equivocado. Pero casi siempre, no siempre, ¿verdad? Pero casi siempre, por lo regular, el problema no es lo que se comete, lo que hace que le disgusta a la otra persona. A veces podría ser el orgullo de la persona que se molesta. El orgullo de esta persona. Que dice, tú tienes que hacer las cosas como yo quiero. Tú tienes que hacer las cosas como yo estoy acostumbrado a hacer. Pero por supuesto, como somos diferentes, muchas veces el disgusto no es necesariamente por la situación, sino por el pecado del orgullo de la persona que se molesta. El orgullo es lo opuesto a la humildad. Y cada vez que hay dificultades, hermanos, deberíamos de preguntarnos, cuando hay dificultades relacionales, deberías de preguntarte, esto por lo que estoy enojado, lo que me disgusta, lo que me molesta,
¿Es suficiente motivo para enojarme yo? ¿Es algo serio? ¿O quizá es algo insignificante? Pero ahora, porque yo estoy enojado, eso solo revela que soy una persona orgullosa y egocéntrica. Deberíamos de hacernos esta pregunta, pero tenemos que vestirnos de humildad. Pero luego dice el apóstol Pablo también, tenemos que vestirnos de mansedumbre. Mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? La mansedumbre es decidir no responder en enojo ante la provocación. Eso es la mansedumbre. Decidir no responder con enojo, con irritación, aunque te estén provocando. Y tú dices, pero qué difícil. Sí, es difícil. Es realmente difícil. Esto es costoso. Recuerda, esta es una lista difícil. Es una lista costosa. Es una lista que tú sabes dónde encontrar. Tú sabes dónde están las prendas. Pero si no te las quieres poner, no es porque no sepas dónde están, sino porque es difícil de ponerse. Es difícil de vivir estas cosas que el apóstol Pablo nos manda. La mansedumbre. En quinto lugar, también nos habla de la paciencia. Es la última parte del versículo 12 de paciencia. Esta palabra paciencia se traduce también como largura de espíritu. Ser tolerante, ser paciente. Decidir pasarlo por alto. Hay cosas por las que no vale la pena molestarse. Hay cosas por las que no vale la pena desgastarse. Hay cosas que deberíamos de olvidar, de dejar en el pasado. Ser pacientes. Pero luego en el versículo número 13, lo que vemos son dos participios. Y recuerda, los participios, hace algunas semanas hablamos de qué son los participios. Pues básicamente son verbos que funcionan como una descripción de cómo es que podemos hacer esto. En otras palabras, todas estas cosas, el tener compasión, el ser útiles o ser benignos, el tener humildad, el tener mansedumbre y paciencia, lo podemos hacer o lograr tener cuando, versículo número 13, soportamos y perdonamos. No hay otra opción. ¿Quieres estas prendas? Pues viene el paquete completo. ¿Sí? La muda completa. Está todo ahí. Este es el paquete. Te tienes que llevar todo. Si te llevas uno, te llevas los demás. Y dice el versículo 13, tenemos que soportarnos los unos a los otros. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Es así como vamos a poder cumplir la lista. Al soportarnos y al perdonarnos. Ahora vamos a ver cuáles son estas palabras, qué significan y cómo debemos de soportar. En primer lugar, ¿por qué tienes que soportar? ¿O qué tienes que soportar? ¿Soportar qué? Bueno, esta palabra, soportar, es del griego antejomai. Y esta palabra aparece en otra ocasión, y ayuda mucho cuando tomas una palabra y la comparas con otros versículos. Esto te da más luz de qué está hablando. Esta palabra antejomai, que aparece como soportar, también aparece, el apóstol Pablo lo escribe en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. Y vamos a ver en 1 Tesalonicenses 5:14 dice así, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles. Y esta palabra, sostener a los débiles, es la misma palabra.
Soportar. Tienes que soportar. ¿Y qué es eso? Sostener. ¿A quiénes? A los débiles. Pero nuevamente la pregunta es, ¿y quiénes son los débiles? Recuerda, si vamos a preguntarnos qué es soportar, tenemos que entender quiénes son los débiles. ¿O de qué debilidad está hablando el apóstol Pablo? Y también vamos a Romanos capítulo 15 y verso 1. Tenemos las mismas palabras. Romanos 15, 1 dice, así que los que somos fuertes debemos, ¿qué dice? Soportar las flaquezas de los débiles. Soportar a los débiles. Tenemos que soportarnos los unos a los otros. Los fuertes tienen que soportar a los débiles. Los débiles tienen que soportar a los fuertes. Ahora, Romanos 15, el apóstol Pablo también está escribiendo en torno a una situación que se ha suscitado preguntas respecto a la carne. Y todo este capítulo, el apóstol Pablo lo responde de esta forma. ¿Quiénes son los débiles? ¿Quiénes son los fuertes? Porque hay diferentes grupos que, si tú recuerdas la enseñanza del domingo también, esto no es doctrina, esto es práctica. Pero puede haber desavenencias por una diferente práctica. Es que todos tienen que hacer lo que yo hago. Bueno, si es bíblico, no tienen que hacer lo que tú haces, sino todos tenemos que hacer lo que dice la Biblia. Pero hay cosas prácticas también. Hay cosas que no son doctrina, que son de segunda importancia, que es tu decisión, es tu preferencia. Y eso deberíamos nosotros señalarlo, ¿verdad? Y entender las diferencias. Porque hay unos hermanos que dicen, hey, no tenemos que comer carne. Y otros dicen, no, sí tenemos que comer carnes. Unos dicen solo legumbres y los otros no, podemos comer todo. Y nuevamente la respuesta del apóstol Pablo es, soporta al hermano que piensa diferente a ti. Si él cree que está bien comer carne, está bien. Para él. Sopórtalo. Déjalo pasar, por alto. Es tu hermano en Cristo. No hagas un problema más grande. No juzgues. Y sabes, este era exactamente el mismo problema en Colosas. Que habían puesto doctrinas de hombres, o mandamientos de hombres, como doctrinas. Y lo vemos algunos capítulos atrás, ahí en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice así Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay tradiciones de los hombres y no tenemos que dejarnos engañar por tradiciones de los hombres. Y luego nota el versículo número 16. Siguiendo la misma idea, dice, por tanto, nadie os juzgue en lo que debes de comer o en lo que debes de beber, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Hay diferencias. Unos piensan una cosa y otros piensan otra cosa respecto a la comida, a las fiestas, etc. Y Pablo dice, no os juzguéis. Nadie os juzgue. Y la primera cosa es esto, tenemos que soportarnos, porque hay diferencias entre nosotros. Hay diferencias entre nosotros. Algunos son fuertes, otros son débiles. Unos creen que se puede hacer esto, los otros dicen que no. ¿Y quién está bien y quién está mal? Bueno, el Espíritu Santo les da a entender a ellos. Y tenemos que centrarnos en la palabra de Dios. Esto es, hermanos, soportar a los débiles. ¿Entender?
que no todos van a tener las mismas posturas que yo, pero estamos unidos en lo esencial del Evangelio. Y esto es soportar. Ahora, la segunda cosa, no solo dice soportando, sino también dice perdonando. Recuerda, tenemos que soportarnos los unos a los otros porque hay diferencias entre nosotros. Y tenemos que perdonarnos los unos a los otros porque hay pecados evidentes entre nosotros. Hay pecados que cometemos entre nosotros. Y estas ya no son diferencias de opinión. Estos son pecados. Lo que la Biblia llama pecado, lo que la Biblia dice que tenemos que hacer, y cuando no lo hacemos, estamos pecando. Y habla, por ejemplo, en los versículos pasados de la mentira. Tenemos que desechar toda mentira. Pero recuerda, también está hablando de la interacción que tienes con otras personas cuando eres temperamental. Y cuando no tienes paciencia con tu hermano. Cuando te enojas rápidamente por alguna situación que, que no es para nada grave. Pero te enojas. Te enojas por lo débil que es. Te enojas por lo difícil que es ese hermano para aprender cosas. Pablo dice, tienes que perdonar. Hay pecados que nos vamos a cometer, hermanos, los unos contra los otros. ¿Sabes que hay personas que se cambian de iglesia en iglesia precisamente por esto? Porque no alcanzan a entender cómo tienen que soportar cada uno de los hermanos. Van buscando una iglesia donde no tengan conflicto, no entren en conflicto con nadie. O en el peor de los casos, muchos se acercan a la iglesia porque ya han sido decepcionados, pero se acercan a una iglesia nueva, pero no se quieren acercar del todo. Porque dicen, es que si yo me acerco más, si yo los conozco mejor, se va a perder el romance. Se va a perder el enamoramiento. Y a veces pasa eso en las iglesias, cuando llega alguien, wow, qué hermosa iglesia, qué bonito, los hermanos se aman, pero luego pasas más tiempo y dices, me equivoqué, no es una iglesia tan bonita, los hermanos no son tan amorosos, los hermanos no son tan unidos. ¿Y qué hacemos en estos casos? Cuando nos damos cuenta que hay pecados relacionales. El apóstol Pablo dice, tenemos que perdonarnos. Tenemos que perdonar nuestras ofensas. Y estoy seguro, hermanos, que yo he pecado hacia algunos de ustedes, o muchos, o todos. Espero que no todos, ¿verdad? Pero yo he cometido pecado en contra de algunos de ustedes. Y les pido perdón si ha sido así. Y tiene que perdonarme. Porque soy su pastor. No, no solo por eso. Soy un hombre, tal y como ustedes. Cometemos pecado los unos contra los otros. Ni aun los líderes están exentos a pecar contra sus ovejas. Pero tenemos que entender, esta es la interacción que debemos de lograr. Perdonar los pecados. Perdonarnos los unos a los otros. Y luego dice el apóstol Pablo, agregando a esto, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también ustedes. Versículo número 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de ¿qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todas las cosas, vístete de amor. Porque el amor es el hilo que une todo este vestido. Es el hilo perfecto que une cada una de estas prendas. El hilo irrompible. El amor. Y si tú dices, yo amo a esta persona,
Yo amo a mi hermano. No puede decir, pero no le puede perdonar esto. ¿Alguna vez has escuchado esto? A decir a alguien, es que yo sí lo amo, pero no le puedo perdonar esto. Yo te amo, pero esto no te lo perdono. Es imposible hacer eso. Yo no te soportaría si tú haces esto. Entonces, dile que no lo amas. Es una contradicción decir yo te amo, pero no te perdono o no te soporto esto. Es una contradicción. Porque si tú realmente amas, vas a perdonar y vas a soportar. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Así es el amor. ¿Nos amamos? ¿Nos estamos soportando las diferencias que hay entre nosotros? ¿Nos amamos? ¿Nos estamos perdonando los pecados que cometemos contra otros? Deberíamos de hacerlo. Y recuerda, todas estas cosas en la lista es algo que no podemos hacer solos. Necesitamos otras personas para hacerlo, para cumplirlo. Necesitamos al hermano, necesitamos a la hermana en la iglesia para poder cumplir toda esta lista de cosas, para ponernos todas estas prendas de vestir. Y recuerda, es el amor el que mantiene todo junto. Buscar el amor. Es como cuando tú te abrochas, ¿verdad? La camisa. Es bastante raro ver a alguien que se abrochó mal, ¿verdad? Está con toda la camisa chueca. Pero pasa esto, cuando tú abrochas el primer botón, bien, lo demás va a estar alineado. Es el amor lo principal. Si realmente amas, vas a perdonar, vas a soportar, vas a ser misericordioso, vas a ser humilde, vas a ser compasivo, vas a ser útil, benigno, si realmente estás amando. Pero recuerda, necesitamos la iglesia para cumplir estos mandamientos. Un pastor, John Piper, dice que la santidad es un proyecto en conjunto con la iglesia. Si quieres crecer en santidad, necesitas conectarte más con las personas. Y a medida que comienza más la interacción con otros, vas a darte cuenta que también los conflictos van a aumentar. Van a haber más roces. Pero la forma en la que tú respondas a esos roces, la forma en la que tú veas las diferencias y te comiences a desechar, a quitarte lo que sabes que no debe de ir y te pongas lo que sabes que debe de ir, es como vas a crecer. Es como vas a madurar. Y recuerda, hermano, por esa razón hay muchas personas que ya no creen en la iglesia. Por las personas. Y dicen, no, ¿para qué integrarme a un grupo de personas que son problemáticos y que me van a fallar? ¿Para qué hacerlo? Mejor voy a aislarme. Y para muchos, conectarse con personas en la iglesia es peligroso. Ellos lo creen. Es que me van a hacer enojar. Me van a defraudar. Estar con las personas en la iglesia no va a ser peligroso. Sí, te van a defraudar. Pero es parte de nuestra humanidad. Nadie es perfecto. Nadie. De este lado del cielo, todos están destinados a defraudarte. Todos, sin excepción.
Solo hay alguien que nunca te va a defraudar. Pero fuera de Él, todos lo vamos a hacer. Así que no es peligroso conectarte con las personas. Lo que es peligroso es vivir en soledad. Es estar desconectados, es vivir en solitario. Esto sí es peligroso. La soledad es peligrosa. Y quizá tú dirás, bueno, por eso estoy aquí en la iglesia, para no estar solo. Y al estar aquí en la iglesia yo estoy madurando, pero no necesariamente. Porque, sabes, puedes estar en medio de una multitud y aún así sentirte solitario. Por ejemplo, la mujer samaritana, ¿recuerdas esa escena? La mujer samaritana estaba sola. Tuvo muchas decepciones, muchas personas, 5 hombres. Se había decepcionado de toda relación, amorosa o íntima. E iba al pozo a sacar agua a las 12 del mediodía, cuando nadie más iba, que aunque vivía con vecinos, se sentía sola. Pero fue ahí donde encontró a Jesús. Y fue al saber quién era Jesús, que Jesús les dice, cuéntales a todos. Y esta mujer pasó de vivir en soledad a hablar con todas las personas. Conocí a un hombre y me dijo todo sobre mí. Piensa en el caso de Zaqueo. Su vida solitaria, pero conoce a Jesús y todo cambia. Hermano, tú necesitas la iglesia. Tus hijos necesitan la iglesia. Tu matrimonio necesita la iglesia. Tu familia necesita la familia de Dios. Lo que es realmente peligroso es que nuestros hijos pasen todo el día frente a un televisor, viendo series de coreanos, lo que sea que estén viendo. Esto es peligroso. Es peligroso cuando en tu matrimonio estás en soledad. No interactúas con otros hermanos, matrimonios de la iglesia. No lo haces. ¿Por qué? No quieres que te decepcionen. Lo peligroso es vivir en soledad. Nos necesitamos los unos de los otros. Hay una metáfora que hace poco leí de por qué las piedras en el mar están tan redondas y tan suaves. ¿Sí? ¿Las han visto? Estas piedras en el mar, o en la playa, o a la orilla de un río. No son rocosas, pero un día estuvieron puntiagudas. Un día estuvieron filosas o afiladas. Pero ¿qué fue lo que los hizo tan redondas, tan perfectas, tan suaves? Pues cuando el agua, las olas, hicieron que chocaran la una contra la otra. Y son a veces las olas de las dificultades, las olas de los problemas entre nosotros, que nos van a hacer chocar los unos contra los otros y esas cosas puntiagudas en nosotros, filosas o afiladas, van a tener que ir limándose las asperezas y haciendo resaltar más el carácter de Cristo en nosotros. Porque en tercer lugar, vemos, hermanos, la persona. Vemos quién es el modelo, vemos quién es el ejemplo. Y mira, Pablo nos da esta lista, pero antes de darnos esta lista, él se asegura de que nosotros entendamos. Esta es una lista que tenemos que hacer
solo si entendemos el Evangelio. Porque no podemos simplemente ser legalistas y decir, haz esto. Tú tienes que entender por qué tienes que hacerlo. Y tienes que entender el Evangelio. Tim Keller, un pastor, dice, a menos que creas el Evangelio, todo lo que tú hagas va a ser o por orgullo o por miedo. Va a ser simplemente una lista de reglas, una lista para demostrar lo moral que eres, lo bueno que eres a las personas. Pero esta lista no es solo para cumplirla, porque sí. Esta es una lista que podemos cumplir gracias al Evangelio. Y el Evangelio es nuestra motivación para quitar lo que está mal y revestirnos, es decir, poner lo que debe de ir en nosotros. Y también nos da en el versículo número 10, nos da quién es el diseñador de esta ropa. ¿Quién diseñó estas prendas? Versículo 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es Dios el diseñador de cada una de estas cosas. Y si realmente amas a Dios, si realmente eres un cristiano, tienes que seguir el modelo de Cristo. Tienes que seguir el modelo, el ejemplo que es Cristo. Y nos recuerda en el versículo número 12. Sí, tenemos que vestirnos, pero ¿cuál es la motivación? Versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Antes de darnos la lista de cosas que hacer, Pablo se asegura de que entendamos quiénes somos. Porque hermano, cuando sabes quién eres, sabes qué hacer. Y Pablo nos recuerda que somos escogidos de Dios. ¿Qué es esto? Es la doctrina de la elección. Dios nos escogió. ¿A quién? A ti, un pecador. Pero no puedes hacer esta lista de cosas que Pablo pide o Dios pide si no entiendes lo que tú eras y lo que tú merecías. Pero Dios te eligió. Y luego dice, escogidos de Dios, santos. Hermano, esta es la doctrina de la justificación. Tú no eres santo por tus fuerzas. Tú fuiste hecho santo. No por tus méritos, sino por Cristo y por la fe en Él. Tú eres posicionalmente santo delante de Dios. Dios ya no te ve como un pecador, sino te ve como si estuviera viendo a Cristo, su Hijo. Y la última cosa, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Amados. La doctrina de la seguridad total. Somos santos. Somos amados. Por siempre amados. No hay nada, ningún pecado que pueda cambiar el amor que Dios tiene hacia nosotros. Amados intensamente. Nada que tú hagas, si eres un verdadero hijo de Dios, nada que tú hagas puede cambiar el amor de Dios hacia ti. Ningún pecado puede hacer que Dios te ame menos. Ninguna justicia puede lograr que Dios te ame más. Dios te ama. Totalmente, incondicionalmente y puramente por Cristo. Y cuando entiendes todo esto que Dios ha hecho por ti, ya no puedes tomar tú el crédito.
Ya no puedes tú exigirle a alguien más que haga algo. Porque entiendes que todo lo que tú eres ha sido por gracia. Ya no hay razón para odiar a alguien. No hay razón para ser impaciente con otra persona. No hay razón para ser orgulloso. Porque hermano, si hemos entendido bien el Evangelio, vamos a ser misericordiosos, bondadosos, humildes, mansos, pacientes, perdonadores y amorosos. Y es más, es en la forma, en la medida que nos vestimos de esta manera, es que mostramos más los atributos comunicables de Dios. Y es como nos parecemos más a Cristo. Dice la última parte del versículo número 13, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. ¿Cristo te perdonó? Perdona a otros tú también. Algunos podrían estar escuchando toda esta lista. Es como, yo no podría hacer eso. ¿Por qué? Es que, pastor, yo soy de carácter fuerte. ¿Alguna vez han escuchado esto? Es que soy de temperamento fuerte, soy de carácter fuerte. No, el problema no es que eres de carácter fuerte, el problema es que no tienes el carácter de Cristo. Ese es el problema. Necesitamos ser como Cristo. Si vemos el ejemplo de Pablo, él tenía suficientes razones para amargarse y resentirse el resto de su vida por las personas a quienes él sirvió. Y si tú recuerdas, desde la conversión, desde el inicio de su conversión, había personas que ni creían en él. No creían que realmente él se hubiera convertido al cristianismo. Comenzó a ser atacado por los judíos. Y así continuó. Y en su ministerio, en sus defensas, en muchas ocasiones estuvo solo. No estuvo nadie con él. Estuvo en prisiones y muchos se olvidaron de Pablo. O incluso hacían cosas para aumentar las prisiones de Pablo. Incluso estando en prisión, el apóstol Pablo sufrió la lejanía de muchas personas. Demas lo desamparó. Alejandro el carcelero, perdón, le causó muchos males. ¿Pero acaso se resintió el apóstol Pablo? No lo hizo. Ni aun con aquellos que estando en prisión lo azotaron. Ni aun con sus propios verdugos. El apóstol Pablo estuvo resentido. ¿Y recuerdas ese terremoto que hubo en la cárcel? Y todos salieron. El carcelero en Filipos estuvo a punto de suicidarse porque sabía la gravedad de la magnitud del asunto. Y Pablo fue y le dijo, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y Pablo fue a su casa a predicar el evangelio. Toda la familia de este hombre se convirtió a Cristo. Pablo tuvo muchas oportunidades para resentirse con otros por el maltrato que recibía. Pero él nunca se amargó, él nunca tomó venganza, él nunca se resintió con otros. Hermanos, sí, la iglesia es imperfecta, sí, las personas te van a fallar, pero la iglesia es uno de los medios de gracia que Dios nos da para hacernos más semejantes a Cristo. Es la iglesia que nos hace más semejantes a Cristo. Porque cuando estás en la iglesia y las personas te tratan a ti como otros trataron a Cristo injustamente, y tú decides responder como Cristo respondió, entonces estás siendo más como Cristo. Cuando te tratan como Cristo,
Solo cuando te tratan como Cristo y tú eliges responder como Cristo. Es así como tú te vuelves más como Cristo. Hermanos, se trata de Cristo. Se trata del Evangelio, se trata de lo que Él hace por nosotros. ¿Recuerdas esa escena en Juan, cuando crucifican a Cristo y están repartiendo las ropas de Jesús y luego la túnica, echan suertes porque era de una sola costura? Era una túnica valiosa, pero era aún más valiosa la vida de este hombre justo que estaba entregando. No era el manto, sino su vida que realmente era valiosa. Porque el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que tenemos un abogado, hermanos, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nosotros, sino por los de todo el mundo. Se trata de Cristo, pero tenemos una responsabilidad, hermanos. Y tu responsabilidad en esta noche. Tú tienes la oportunidad el día de hoy de perdonar. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Solo tú sabes ese resentimiento que tienes con algún hermano en la iglesia, que no has podido superar, no has podido pasar la página. Y te sigue costando saludarlo. Te sigue costando realmente perdonarlo. Y tú sabes que tienes que desechar eso. Sabes cómo tienes que actuar, pero es costoso. Hermanos, estamos en una buena oportunidad el día de hoy para responder en fe al mensaje de Cristo. Estamos en la recta final de este año. Una excelente oportunidad para desechar lo que ya no nos sirve, lo que nos hizo daño en este año. Comenzar otro año nuevo por la gracia de Dios, puestos los ojos en Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Sigue proveyendo, Dios, para nuestras necesidades, nuestros pecados, Dios, tú los perdonas. Te rogamos que tú sigas trayendo a tu iglesia la unidad, el compromiso que necesitamos. Dios, te alabamos porque tú eres grande, eres bueno, eres misericordioso. Ayúdanos a soportar como hemos sido soportados. Ayúdanos a perdonar como hemos sido perdonados. Ayúdanos a amar como hemos sido amados. En Cristo Jesús. Amén.